El día de hoy nuestro tour es por la ciudad de París, en Francia. Va a ser un tour virtual y vamos a ver las siguientes cosas. Vamos a ver dónde está localizado París, las particularidades y datos curiosos de la ciudad y el país, breve historia, clima, cultura y vida social, costumbres culinarias y atracciones más populares. ¿Dónde está localizado? París es la capital de Francia y se encuentra en la parte centro-norte del país. Pese a ser la ciudad más poblada del país, con poco más de 2 millones de habitantes, es bastante pequeña, con una superficie aproximadamente de unos 105 kilómetros cuadrados, ocupando además una posición central en la rica región agrícola conocida como la Cuenca de París. Entonces, esta es la ubicación, ¿cierto? Está acá en el centro casi de Europa, al principio, cerca de Bélgica y relativamente cerca de otros países de esa área. Algunas particularidades de París son las siguientes. Tenemos que la Torre Eiffel es el símbolo de París por excelencia. La estructura cambia de medida constantemente. En verano, por ejemplo, gracias a la dilatación térmica, mide 8 centímetros más de lo normal. Se puede subir andando, pero prepárese física y emocionalmente para recorrer al menos 1.665 escalones. Hay un pulgar gigante que es conocido como Le Pouce. No sé mucho pronunciar francés, probablemente Carly me pueda ayudar después con eso. En la zona de la defensa, que mide aproximadamente 14 metros de alto y pesa 18 toneladas. La pirámide del Museo Louvre tiene las mismas proporciones que la pirámide de Keops en Egipto. Otras particularidades que tiene la ciudad es que en el muro del amor de Montmartre, la palabra te quiero aparece escrita en más de 300 idiomas. El lugar más visitado de Francia no es precisamente la Torre Eiffel, contrariamente a lo que piensa la mayoría, es Disneyland París, con más del doble de visitas por año. Hay un hombre que desde hace más de 30 años acoge a viajeros para cenar en su casa y para ponerse en contacto con él solamente tiene que ir a esta página web si es que en algún momento de su vida quiere hacer algo como eso. La Avenida de los Campos Elíseos es la mayor de París, mide 1.880 metros y va desde el Arco del Triunfo hasta la Plaza de la Concordia. Probablemente haya escuchado a la gente en algún momento llamar a París la ciudad de las luces y como tal hay tres teorías diferentes basadas en tres hechos históricos que explican por qué se le dio a París la denominación de Villa del Mer. La primera teoría se origina desde el siglo XVII, al igual que las otras dos teorías que circulan sobre el tema no fueron los parisinos, sino los forasteros provincianos franceses de paso por París y turistas extranjeros, quienes impresionados al contemplar el primer alumbrado público del mundo divulgaron la idea de una ciudad siempre iluminada. También se refiere al siglo de las luces, es otra versión con orígenes más literarios y atribuye la popular denominación al fenómeno acontecido en Francia durante el siglo XVIII, conocido como Ilustración. En ese periodo que transcurre entre el reinato de Luis XV y la Revolución de 1789, París se convirtió en capital mundial de la filosofía, de la cultura y el pensamiento político gracias a figuras destacadas como Voltaire, Diderot, Montesquieu, Rousseau, dando lugar a compararla con la Italia renacentista o la Atenas de Pericles. El alumbrado de gas. La tercera y última teoría ubica la aparición del calificativo tiempo después, en la primera mitad del siglo XIX. En este caso, el título se debería por implementar en París el alumbrado de gas en la década de 1830. Gracias a esta novedad, la estupenda iluminación de las calles y pasajes comerciales parisinos habría asombrado a los europeos desde ese tiempo y en especial a los ingleses, que sin duda bautizaron a la metrópoli como City of Lights.
Otros datos curiosos que tenemos acerca de París es, por ejemplo, la primera foto que fue conocida o mostraba personas o mostraba personas en ellas fue tomada alrededor de los años o el año 1838. Si ustedes miran la foto donde está apuntando esta flechita, se ve a alguien como casi que ilustrando sus zapatos. Adicionalmente a esto, la primera fotografía jamás tomada fue en la región francesa de Borgoña en 1826. La primera foto con un humano fue tomada años después en París por Louis Daguerre. Breve historia. La ciudad de París se remonta al 259 a.C. Se construyó como un asentamiento a orillas del río Sena con los Parisi, una tribu sentada allí en el 52 a.C. Este pueblo fue conquistado por los romanos fundando una ciudad galorromana también llamada Lutetia, creciendo como una ciudad romana y extendiéndose hasta la margen izquierda del Sena. La ciudad de la margen izquierda fue construida a mediados del siglo III debido a las invasiones bárbaras y los habitantes se refugiaron en una isla en el Sena, alrededor de la cual se construyó un grueso muro de piedra. El nombre de la isla cambió de Lutetia a París durante el siglo IV y con el tiempo se convirtió lentamente en la ciudad que conocemos hoy. En términos de clima, el clima parisino pasa por varios cambios a lo largo del año. Los veranos tienden a ser calurosos y húmedos con una temperatura promedio de 20 grados centígrados, aproximadamente 68 grados Fahrenheit. Los inviernos son fríos con nevadas ocasionales y una temperatura promedio de 7 grados centígrados, que aproximadamente son 45 grados Fahrenheit. El mes más cálido en París es julio y el mes más frío es enero, que también es el mes más lluvioso, o entre esa fecha, entre enero y diciembre, es cuando se recibe pues la mayor cantidad de lluvias en la ciudad. La vida cultural de la ciudad es bastante activa e interesante. Los parisinos poseen una abundante curiosidad intelectual, aman la novedad, saben cómo agregar estilo y elegancia incluso a los eventos culturales más simples y son ávidos mecenas de las artes. Teatros, salas de conciertos, museos y galerías de arte son concurridos frecuentemente. Si bien la gente no es sumamente religiosa o asiste regularmente a las iglesias, hay casi 200 solo en París. Estas continúan cultivando la rica historia de la ciudad. Al ser la ciudad más diversa de Europa, París también celebra y da la bienvenida no solamente a diferentes culturas, sino a tradiciones de todo el mundo. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, el francés parisino del francés canadiense? Algunas de las diferencias entre estos dos idiomas incluyen las palabras. La mayoría de las palabras son iguales, pero algunas de ellas pueden tener significados completamente diferentes en cada uno de las variedades del idioma. También hay una diferencia en el vocabulario y jerga debido a la diferencia entre la ubicación y adaptaciones de ambos lenguajes. Diferencias gramaticales. Las diferencias gramaticales están presentes tanto en francés escrito como en hablado. Y además el francés canadiense es mucho más informal que el parisino. Como es de esperarse, el francés canadiense y el francés europeo son distintos en pronunciación y acentuación porque el francés canadiense tiene un tono más anticuado. En términos de la cocina francesa ha cambiado drásticamente a lo largo de la historia. Durante los siglos XVII y XVIII, la burguesía gastronómica se hizo muy popular. Este estilo de cocina era típicamente grasosa, abundante en carnes y salsas. Se cocinaba durante horas en jugos hirviendo. Un ejemplo de este tipo de comida es el estofado de ternera o pescado y todavía se puede ver en la actualidad en algunas zonas de París. Alrededor de los siglos XIX y XX, los alimentos más simples, livianos, modernos y creativos que tenían tiempos de cocción más cortos y más valor nutricional se volvieron aún más populares.
Algunos de los restaurantes auténticos típicos en París tenemos que está Substance Paris, a Clover Grill, a L'Art, a La Tour d'Ailleurs, a Benoit Paris. Entonces, esos son algunos de los restaurantes que básicamente basan su am, carta de comidas en el vino, el queso y los soufflés, que son pues básicamente de las cosas que más se consumen en la comida francesa o en la gastronomía francesa. Hay un concurso anual para determinar el mejor baguette de la ciudad desde 1994 y ocurre bajo el nombre de Le Grand Prix de la Baguette, un torneo que confía a un jurado de profesionales en repostería y 6 parisinos elegidos al azar el establecer el mejor baguette de la ciudad. El pan es juzgado no solamente por su sabor, sino por la textura, el horneado, el color y la estética. Y regularmente la panadería ganadora recibe 4.000 euros en premios y notoriedad nacional. Dentro de las acciones populares tenemos la Torre Eiffel, es la atracción turística más visitada del mundo. Tiene 324 metros de altura. El edificio se puede admirar desde el suelo, pero también se puede pagar la entrada para subir a la parte superior de la torre, desde donde se puede ver una vista impresionante de la ciudad. Entonces es un monumento bastante notorio, imposible no visitar si por algún momento va a París. Hay también un restaurante dentro de la torre y una exposición del creador de la torre, incluido un apartamento propio que construyó para sí mismo en la parte superior del edificio. La segunda cosa más visitada en París es el Museo de Louvre. Está situado en un suntuoso palacio que alguna vez fue el hogar de los reyes de Francia. Es probablemente el más importante de los principales museos de París y es el hogar de obras de arte de tiempos inmemorables, eh, hasta una vasta variedad de pinturas europeas, siendo la Mona Lisa una de las más famosas. Es considerado el museo más grande del mundo y su área estimada es de 73.000 metros cuadrados. Otra de las bellezas que tiene la ciudad es el Palacio de Versalles, que inicialmente era un pabellón de casa real y más tarde se convirtió en un palacio que albergaba la corte del rey. La gran estructura ornamentada es una muestra de opulencia y riqueza que aloja, es una muestra opulenta de la riqueza que aloja. Por lo tanto, es un lugar llamativo y uno de los lugares más visitados de París. Sus magníficos jardines y el Salón de los Espejos, con cerca de 357 espejos, decoran 17 arcos, son los preferidos por los visitantes. Las catatumbas. En el siglo XVIII se utilizaron como lugar de enterramiento de los huesos parisinos cuando había superpoblación en los cementerios parisinos y el cementerio de los inocentes cerró. Ahora es una atracción turística con un laberinto de túneles que se cubre o que cubre casi 200 acres bajo tierra debajo de la ciudad. Aunque solo una pequeña parte está explorada y abierta al público, verá huesos dispuestos en una exposición que les da a los turistas una sensación bastante espeluznante. Y eso es básicamente el tour de París. Gracias por recorrerlo con nosotros.